Hola, buenas tardes. Mi nombre es Irene Martínez y les voy a hablar sobre las etapas de la mitosis y la primera es la interfase. La interfase es una definición en el periodo comprendido entre la división de las células. Es la fase más larga del ciclo celular que ocupa casi el 95% del ciclo. Transcurre dos mitosis y se comprende en tres etapas que son está la fase G1 durante la fase T1, también llamada fase del primer intervalo. La célula crece físicamente copiando los organelos y hace componentes moleculares que necesitará en las etapas posteriores. Bueno, en la fase S, la célula sintetiza una copia del ADN en su núcleo. También duplica la estructura de organización de microtúbulos llamada centrosoma. Y los centrosomas ayudan a separar el ADN durante la fase M. La fase G2, durante la fase del segundo intervalo G2, la célula crece más y hace que las proteínas y organelos comienzan a reorganizar su contenido en la preparación de la mitosis. La fase G2 determina como una mitosis que comienza. Cuando termina la fase G2, pues empieza la mitosis. Bueno, la segunda etapa es la profase y los principales acontecimientos que ocurren durante esta etapa, o sea, la profase, son, bueno, como les venía contando, la primera es la cromatina empieza a condensar formando cromosomas. Segundo, la envoltura nuclear se fragmenta hasta desaparecer. Tercero, desaparece el nucleolo dispersándose hasta el citoplasma. 4. Cada centriolo duplicado en la interfase se desplaza hacia un extremo de la célula entre ellos y se forma el uso acromático, unos filamentos de proteínas, y los cromosomas se unen en una fibra del uso acromático por el centrómero, de tal forma de que las cromátidas quedan orientadas hacia los polos de la célula. Y por último, los cromosomas, una vez unidos a las fibras del uso, se van moviendo hacia el centro de la célula. Recuerda que las células vegetales no tienen centriolos, pero también forman unos filamentos de uso acromático. Bueno, y por último les voy a hablar sobre la metafase. La metafase es la fase de mayor duración presente en la interfase. Los principales acontecimientos son: los cromosomas ya están totalmente condensados y se sitúan en el centro de la célula formando una placa ecuatorial. Los cromosomas están unidos por las filas del uso cromático por el cinetocoro de cada cromosoma. Bueno, les voy a decir qué es el uso cromático. El uso cromático o uso mitótico es el conjunto de microtúbulos que brotan de los centriolos durante el proceso de la división celular. Sea mitosis o meiosis.
y que van desde los centrómeros de los cromosomas hacia los centriolos de los polos. Gracias. En la anafase ocurre que los cromosomas se duplican y son separados. Las cromatías entonces son desplazadas a los polos opuestos de la célula en división por el uso mitótico o meiótico, para que cada célula hija herede una copia de cada cromosoma. La telofase es la reversión de los procesos que tuvieron lugar durante la profase y prometafase, es decir, todo vuelve al principio y se repite el proceso. Los cromosomas constituidos por solamente una cromatida terminan su ascensión a los polos de la célula, se empieza a formar la membrana nuclear y el ADN se desarrolla, por lo tanto obtenemos cromatina y vuelve a aparecer el nucleolo. Desaparecen las fibras de uso mitótico, el citoplasma se empieza a invaginar y todos los orgánulos celulares ya se han duplicado. La citocinesis consiste en la separación física del citoplasma en dos células hijas durante la división celular. Tanto en la mitosis como en la meiosis se produce al final de la telofase. A continuación de la cariocinesis, en el caso de algunas células, algunos hongos, por ejemplo, no se produce la citocinesis, ya que estos organismos duplican su núcleo manteniendo el citoplasma unido, consiguiendo así células plurinucleares. Su mecanismo es distinto en la célula animal o vegetal. En la célula animal, la formación de un surco de división implica una expansión de la membrana en esta zona y una contracción progresiva causada por un anillo periférico contráctil de actina asociada a miosina. Este anillo producirá la separación de las dos células hijas por estrangulación del citoplasma. Las células vegetales tienen un proceso diferente de división que consiste en la acumulación de vesículas procedentes del aparato de Golgi que contienen elementos de la pared celular en la zona media de la célula. Las vesículas se fusionan y entran en contacto con las paredes laterales de la célula. De esta forma se origina el tabique o que hará posible la división celular.